Buenísimo, niña, muy amable, como siempre, gracias. Bueno, a ver cuánto estamos, 37. Bien, podemos arrancar. Vamos a ver hoy otra de las solicitaciones particulares. La semana pasada habíamos visto la solicitación axil, de tracción o compresión. Vamos a ver hoy la solicitación por torsión. La gran diferencia con axil es que la axil produce alargamientos y acortamientos debido a la fuerza, tensión normal sigma por área. Y en la solicitación por tensión lo que tenemos es el giro relativo de las caras debido a la fuerza, tensión por área, pero esta vez la tensión es de carácter tangencial, tau, no sigma, y no hay alargamientos ni acortamientos, sino que vamos a tener giros relativos de dos secciones más o menos consecutivas. Como ya les expliqué la charla pasada, la semana pasada, todas las solicitaciones vamos a comenzar cuando uno va a hablar de una solicitación, definiéndola. Después vamos a ver en distinto orden las hipótesis y las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones o hipótesis. Después vamos a ver las correspondientes ecuaciones para determinar las rotaciones y el valor de las tensiones tangenciales, de manera tal que estas tensiones tangenciales no superen los valores admisibles. Y por último vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, secciones simplemente conexas, múltiplemente conexas. La sección cuadrada, la sección triangular tiene una implicancia diferente que la sección circular. Ahora vamos a ver. Y por último, lo que se ve mucho, que es la torsión en perfiles normalizados. Más o menos ese es el proyecto de clase para hoy. No creo que podamos tener todo, pero bueno, avanzaremos hasta donde nos dé el tiempo y las ganas y no nos aburramos. Bien, vamos a empezar entonces definiendo la solicitación por torsión. Básicamente, antes de explicar nada, cuando reducíamos al baricentro de una sección, un sólido elemental que estaba en el espacio flotando, en equilibrio por las acciones y las reacciones, la cortábamos por la mitad, y al reducir al baricentro nos aparecía un momento y una fuerza. La fuerza la descomponíamos en una normal y dos de corte, y el momento lo descomponíamos en un momento torsor y dos momentos flectores, que era un solo momento flector proyectado sobre los correspondientes ejes. Bueno, si de resultas de restituir el equilibrio de la mitad derecha eliminada, acuérdense este doble concepto que es muy importante, solamente me queda un vector, como que está marcado en la figura, que sea perpendicular a la sección y actuando en su baricentro. Si solamente tengo esa acción, la solicitación se llama solicitación por torsión. Y se representa de las dos maneras. Se representa como un vector curvadito, girando en el plano de la sección, o un vector perpendicular al plano, doble punta de flecha. Reitero, el concepto importante es que este vector momento, flector, tiene una doble implicancia igual que todas las demás. Por un lado, ese vector hace el mismo efecto que hacía la mitad derecha eliminada, pero también ese vector momento, equilibra a la mitad izquierda que quedó desbalanceada cuando quitamos la mitad derecha. Entonces, la solicitación por torsión, si se entendió el concepto, es si una sección está solicitada por torsión cuando al reducir al baricentro, tiene que estar en el baricentro de la sección considerada, la resultante del sistema de fuerzas actuantes sobre el sólido, no me importa cuál era, si concentrada, distribuida, inercial, térmica, lo que sea, al reducir al baricentro, solamente obtengo un par momento que está contenido en el plano de la sección, cuyo vector representativo es perpendicular a esta. ¿Sí? Bien. Ese es el concepto de la definición, y ahora que estoy mirando acá, fíjense que si yo aplico la regla a la mano derecha, o sea, este sería el movimiento de mis dedos,
o sea, en el sentido mirándolo de frente antihorario, el sentido del vector es saliente. No se enloquezcan ni se angustien por eso. Siempre son convenciones, pero en resistencia de materiales respetamos la convención de la mano derecha. Porque entonces cuando yo tengo un cilindro compuesto por distintos momentos, ¿sí? El sentido de la regla de la mano derecha me va a decir en qué caso los sumo algebraicamente y en qué caso los resto. ¿Está? Bien, pero digamos que el sentido es convencional. Si yo quisiera hacer una definición rápida de torsión, es cuando tengo un vector momento perpendicular a la proyección actuando en el baricentro. ¿Qué me produce un giro? Por lo general, por la forma de visualizar el momento, nosotros la mayoría de las veces vamos a tratar con esta simbología, o sea, una curvita que gira en la sección. En otros casos, cuando tengamos que sumar, por ejemplo, potencias o momentos en distintos ejes, nos va a convenir sobre una misma recta colocar todos los vectores y entonces sí, me queda básicamente una suma de horizontales. Bien. Ecuaciones características. Bien, si solamente tengo momento torsor, ¿qué es lo que no tengo? No tengo fuerza normal, no tengo esfuerzos cortantes, no tengo momentos flectores. Por lo tanto, de las 6 ecuaciones características, ya sabemos qué representa cada uno, la única que va a tener un valor va a ser el momento torsor. Y por lo tanto, el resultado de las acciones exteriores de un momento torsor, debo demostrar que si las acciones 1, 3, 5, 6 son 0, debo demostrar entonces que las reacciones 1, 2, 3, 5, 6 también son 0. Entonces, voy a demostrar que la 1, la 5 y la 6 son 0, y después voy a ver de qué manera puedo hacer que la 2 y la 3 sean 0. Para eso, por ser una materia de aproximación, tanto suficiente para el desarrollo de un ingeniero, pero digamos que la profundidad y la consecuencia más profunda de que lo que nosotros estudiamos, vamos a plantear las ecuaciones significativas, las hipótesis significativas, y en este caso se las vamos a deber a este señor que está acá, Charles Agustín Coulomb, ¿sí? Un ingeniero físico alemán que estudió la carga eléctrica. Acuérdense que la carga eléctrica se mide en Coulomb, es por Coulomb. También trabajó en la torsión recta y también en la mecánica de suelos. ¿Sí? Un breve recordatorio de nuestro amigo Coulomb. Y Coulomb, yo les pregunto en los exámenes finales, ¿cómo demostró Coulomb la hipótesis de la torsión? Ustedes se quedan pensando. No tiene demostración. Es una observación física. Él, mediante ensayos y pruebas de laboratorio, observó que ocurrían ciertos fenómenos que se podían estandarizar para determinadas situaciones. Siempre hago la comparación con Newton. Newton vio que la manzana se caía y ahí empezó a estudiar la ley de gravedad. No hizo ningún ensayo, nada. Él vio que la manzana... Bueno, nuestro amigo Coulomb lo que vio es que las secciones normales al eje de la pieza, las secciones normales al eje de la pieza, en el eje de la pieza tengo actuando mi vector momento torsor, ¿tá? Las secciones normales permanecen planas y paralelas, me falta una S, paralelas, asimismo, luego de la deformación por torsión. Quiere decir que cuando yo agarro una barra de hierro y la torsiono, y la barra de hierro es circular, luego de la deformación, porque yo le apliqué un momento torsor, las secciones que sean normales al eje de la pieza se mantienen planas y paralelas. ¿Sí? Y la otra cosa muy importante que siempre se olvidan es que las secciones mantienen su forma. Si así no fuera un eje de un auto, de un avión que gira altísimas revoluciones, si se deformara de círculo a una sección ovalada, tendría una distribución de masa diferente y produciría vibraciones y colapso. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar es
no solo que las secciones se mantienen planas y paralelas, así se dice, Coulomb, planas y paralelas, y que la sección circular mantiene la forma. ¿Cuál es la otra hipótesis que dentro del régimen de implicancia de la materia de resistencia a materiales, segundo año, Facultad de Ingeniería, el cumplimiento estricto de la ley de Hooke? ¿Qué me dice la ley de Hooke? ¿Quién me dice qué me dice la ley de Hooke? Alguien que habla así empieza a hacer concepto. Sería que, o sea, a medida que se va deformando en una dirección, se deforma o sea, de sentido contrario en la otra dirección. O sea, Eso es, en realidad se llama, eso es la ley de Hooke generalizada. claro, Que cuando un cuerpo tiene una deformación por el coeficiente Poisson, que es negativo menos mu, se deforma en sentido contrario. Pero la ley de Hooke es mucho más sencillo, sale del ensayo de tensión de deformación, del ensayo de Parlacero. ¿Qué es lo que me dice la ley de Hooke? Esas son las pequeñas cosas que vamos a usar prácticamente en todas las clases. Entonces ya no les tengo que contar la semana que viene lo que dice la ley de Hooke. Ya quedó claro. ¿Qué nos dice la ley de Hooke? La tensión es proporcional a la deformación. Por supuesto. Eso es lo primero. ¿Estamos de acuerdo? Estoy en una zona recta. Puedo extenderme un poquitito más hasta el límite de elasticidad, que hay una pequeña curvita, ¿sí? Pero básicamente lo que tengo que decir es que a tanta tensión, tanta deformación, ¿cierto? Eso es lo primero. Que si me paso de ese límite elástico, ¿qué pasa con el material? Si salgo de esa zona de proporción, si salgo de la ley de Hooke, ¿qué pasa? Conceptualmente, ¿qué pasa? Se deforma. No, en la ley de Hooke también se deforma. Lo que pasa es que queda deformado. Cuando yo descargo el material ya no tiene la longitud inicial. En cambio, en el régimen elástico, el material se recupera y vuelve con una deformación residual cero. O sea, el material, en la ley de Hooke, se deforma. Cuando quito la perturbación o la carga, el material vuelve al punto cero. Quiere decir que dentro de lo que se llama el régimen elástico, la pieza se deforma y cuando retiro la carga vuelve a cero. Pasado ese límite, cuando empiezo con la fluencia o el periodo anelástico, plástico también llamado, el material queda con una deformación residual. ¿Queda claro ese concepto? Es muy importante. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, sí. Y entonces les pregunto, en la ley de Hooke, ¿cómo son las deformaciones con respecto a las tensiones? ¿Cómo eran las deformaciones? Insisto en esto de Paulín, porque es importante. ¿Cómo son las deformaciones? Lineales. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué relación guardan? Proporcionalidad. Tal cual. Tengo acá y tengo mi ley de Hooke. Arranco de cero, ¿cierto? Llego hasta acá. Ahí, ¿qué hago? Acá, ¿qué hago? Hago una pequeña curvita y después yo empiezo con la fluencia, ¿cierto? Entonces mi límite elástico, el material, ¿hasta dónde puedo? Hasta acá, hasta este punto. Hasta este punto puedo cargar el material de acá para la izquierda, de esta línea roja a la izquierda. Si descargo el material vuelve a cero. ¿Qué quiere decir que vuelve a cero? Que no queda deformación alguna residual, ¿correcto? Pasado la línea roja, una vez que me fui de la línea roja, si yo en cualquier lado descargo el material, me queda esto, ¿cierto? Baja por esta curva celeste, y si baja por la curva celeste, ¿quién me dice que es este valor? Ese valor que dibujé, ¿qué es? La deformación residual. Absolutamente de acuerdo. ¿Ven? El material, esto tiene que meterse en la cabeza, el material, una vez superada la línea roja vertical ordenada, queda deformado.
excede el ámbito de la resistencia de materiales. No podemos ni hablar de ir a ese lado. Así que nuestro máximo es la línea roja. Hasta ahí llegamos. Todo lo demás no podemos tocarlo en esta materia. Por lo tanto, la ley de Hooke es aquella para cual llego hasta el límite elástico. Este punto, ya les dije, este punto es el sigma de proporcionalidad, el sigma de elasticidad, el inicio de la sigma de fluencia. Por eso, como es el inicio, se llama este valor, en teoría, no en teoría, se lo llama de verdad, digamos, pero el valor de este valor, donde termina, se llama sigma de fluencia, que es el valor característico de un acero, el sigma de fluencia. Y lo que yo les preguntaba era, ¿qué relación guardaban las tensiones con las deformaciones? Entonces, para eso, vamos a ver, para este punto, fíjense cuánto vale nuestro valor máximo, digamos, sería el sigma de fluencia, ¿cierto? ¿Cuánto vale este valor de tensión? ¿Cuánto vale este valor? ¿Qué les parece? Sigma de fluencia. Correcto, sigma de fluencia. Fíjense, si pueden ver, ¿este valor qué es? Sigma de proporcionalidad. No. Déjenme escribir, porfis. Estamos de acuerdo que este valor es sigma de fluencia, ¿cierto? Si yo mido, no pierdan de vista los ejes, si yo mido de acá hasta acá, ese segmento que me quedó acá, ¿qué es? Este segmento. ¿E de influencia sería? No entendí, Guayna, ¿qué es? ¿E de influencia o el Epsilon. epsilon de influencia? ¿Sabes por qué? Porque E es el modo de elasticidad. Correcto, E mayúscula es el modo de elasticidad. Esto sería el epsilon, o la formación específica unitaria. ¿Se entiende? Ese valor, ¿sí? ¿Cómo es ese valor con respecto a la tensión? Mucho menor. Claro. Entonces, lo que quiero que entiendan es eso. En el periodo elástico, las deformaciones son muy pequeñas. Lo tienen en el apunte. ¿De cuánto era el porcentaje? De 0,015 a 0,2. Entre 1,5 y 2. O sea, es muy, pero muy pequeño. Les explico por qué es tan importante tener el concepto de las formaciones pequeñas. Imagínense que ustedes agarran una lata vacía de Coca-Cola. La colocan sobre la palma de sus dos manos y sueldan la lata a sus manos. ¿Qué va a pasar cuando ustedes hagan un giro? Tienen que imaginarse la estación porque es importante. Vamos a suponer que los dedos mayores de sus manos, izquierda y derecha, apuntan hacia arriba. ¿Qué pasa si yo dejo la mano izquierda, quieta y giro la mano derecha? Pongámosle que giro 2 grados. ¿Qué pasa cuando yo giro 2 grados? Básicamente estoy produciendo un giro en la lata de 2 grados. ¿Qué pasa con la lata? Comienza a formar. Se deforma, ¿correcto? Cumple con la ley de la hipótesis de Coulomb. Las secciones se mantienen planas y paralelas y conservan la forma. Sí, que vendrían a ser las manos. Bien. No, la lata. Mi mano, mi dedo mayor, mano izquierda apunta al cielo. Mi mano derecha avanza, rota hacia el lado que vos quieras, 2 grados. En esa pequeñísima deformación, la lata sigue siendo una lata, las secciones se mantienen planas y paralelas y conservan la forma. ¿Se entiende? O sea, al rotar la lata simplemente. ¿Sí? Al rotar la lata. Al rotar la lata, si rotamos la lata, ¿qué pasa con la lata? Las secciones se mantienen planas y paralelas, ¿sí o no? Vamos a dibujarlo. Tengo acá una lata, así. Acá tengo la otra lata, la otra cara de la lata, pongamos que si estuviera derecho. ¿Sí? Bueno. Esta es mi lata.
esa es mi lata. Cuando inicio el ensayo, mi dedo acá está apuntando así, mi dedo de la otra mano también está apuntando así, ¿cierto? Y ahora produjo un giro que consiste en dejar la mano izquierda quieta y este dedo mayor lo traigo acá. Como mi mano está rígidamente unido a la lata, si se entiende, como mi mano está rígidamente unido a la lata, ¿qué voy a decir? Voy a decir que este punto que estaba acá, ahora se trasladó acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. ¿Qué quiere decir? Que la cara izquierda quedó quieta y la cara derecha rotó. ¿Qué rotó? Un ángulo. Lo que conocemos como deformación angular. Rotó un ángulo. ¿Estamos de acuerdo con ese concepto? Si yo hago un ángulo muy pequeño, ya háganlo con una lata, cualquier cosa que tenga en la mano, las secciones, esta circunferencia que está acá, ¿cierto? Esta es una sección, esta es otra sección. Pero ¿qué pasa si tomo otra sección en cualquier lado? Siempre que sea, ¿cierto? Si tomo esta sección, ¿qué pasa con esa sección? ¿Qué características tiene? Esa sección, de acuerdo a la hipótesis de Coulomb, se va a mantener plana y paralela. ¿Estamos de acuerdo? Y va a conservar la forma, va a seguir siendo una circunferencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Imagínense una lata de coca, vuelven a tener, la apoyan en sus palmas de las manos y la giran. Si la giran poquitito, la sección va a seguir siendo plana y paralela y va a conservar la forma. ¿Qué pasa si ahora esta línea marrón que está acá, esta línea marrón acá, por ejemplo, ahora la seguimos girando y la ponemos, mira, eso es lo que quería hacer, tocamos. Esa línea marrón, ahora damos la vuelta y la ponemos acá. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué les parece que ocurre? ¿Qué pasa con una lata cuando la hace girar? Digamos unos 290 grados. ¿Qué pasa con la lata? Se torsiona. Sí, claro, si el movimiento de torsión, ¿qué más pasa con la lata? Se atorga la longitud, ¿qué más? ¿Sigue conservando la forma de la lata? No. No se deforma. Es como que le agregaron un botón. Estamos de acuerdo con la torsión, es muy potente, muy fuerte, muy grande. La lata se empieza a, el término científico, a espatarrar, ¿cierto? Se empieza a varar. Ya las secciones no se mantienen ni planas, ni paralelas, ni se conserva la forma de una arrugada la lata. Y yo les pregunto en el final, entonces Coulomb es un mentiroso, porque Coulomb me dijo que cuando yo le aplicaba una sección circular, las secciones se mantenían planas y paralelas, y ahora estoy viendo que no se mantienen planas y paralelas. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se a veces Coulomb sí y a veces Coulomb no? ¿Qué es lo que pasa? Superó el límite admisible. Exactamente, esa es la respuesta que en el final normalmente no saben qué responder. No es que no se cumple la hipótesis de Coulomb. La hipótesis de Coulomb solo se cumple dentro del régimen elástico, solamente para pequeñas deformaciones. Ese ángulo que yo les dije, que es el ángulo específico de torsión, generalmente se fija en un valor de 3 grados. O sea que superado los 3 grados, la pieza
ya empieza a perder su forma, ya no se mantiene plana, ya no se mantiene paralela. Entonces no es que la hipótesis de Coulomb se cumple a veces sí, a veces no. Se cumple siempre, siempre y cuando cumplamos con la primera hipótesis, que es la ley de Hooke. Y la ley de Hooke me dice que para el valor de tensión de fluencia, la deformación de influencia que es muy pequeño, del orden del 0,15 al 0,20%, ni siquiera el 1%. ¿Se entendió estos conceptos? Porque son importantes y también valen para flexión, para todos los demás solicitaciones. Entonces, si ya lo entendemos, ya la semana que viene no lo tenemos que volver a explicar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o se entendió? Bien, vamos a suponer que todos entendimos. Entonces, secciones planas y paralelas que mantienen la forma. ¿Cuándo son válidas la ley de Hooke y la hipótesis de Coulomb para solicitación por torsión, que es lo que estamos hablando? Para secciones circulares macizas. Básicamente todos los ejes de transmisión electromecánicos, todas las máquinas, aviones, barcos, licuadora, heladera, motores, todo transmite potencia a través de un eje circular macizo. Como caso particular, tenemos las secciones circulares pero huecas. A veces el eje es tan pesado que tenemos que ahuecarlo para quitarle peso. Y también es válido para secciones tubulares de pared simplemente conexa y secciones tubulares de pared múltiplemente conexa, que en un rato vamos a ver qué quiere decir esas dos palabras. ¿A qué conclusión llegan ahora cuando yo digo voy a hablar de solicitación por torsión? ¿Que solamente se aplica a secciones conexas o circulares? Solamente. ¿Qué quiere decir solamente? Que cuando tengo una sección triangular, una sección elíptica, un perfil, una sección cuadrada, una sección rectangular, o sea, todo lo que no sea circular o simplemente múltiplemente conexa, todo lo que voy a explicar ahora no sirve para nada. Y ustedes les dan en un ejercicio una sección cuadrada y ustedes le empujan las fórmulas de sección circular y no son válidas. No responden al mismo planteo didáctico. ¿Estamos? Entonces, no pierdan de vista. En general, la mayoría de las veces, todas las transmisiones de potencia son mediante ejes macizos. Pero ojo, que sean la mayoría de los casos, lo que existe todos los casos. Básicamente, imagínense, todos saben lo que es un perfil doble T, ¿cierto? ¿Vieron la tabla de perfiles en inercia? ¿Cierto? ¿Saben lo que es un perfil doble T? Sí, sí. Bueno, Sí. ¿en qué caso pondría un motor y en el eje le pondría un perfil doble T? ¿Cuándo pondría un doble T en vez de un eje circular macizo? ¿Cuándo? Yo creo que nunca. Jamás. Y entonces, ¿para qué miércoles me interesa saber cuánto vale la torsión en un perfil doble T? Si nunca voy a usarlo para un eje. Jamás, tenía razón el compañero. Entonces, ¿cuándo? ¿Qué les parece? En realidad lo que pasa es que a veces, por ejemplo, yo tengo una torre de alta tensión, esas que están ahí de Accidental, Icurá, Piedra del Águila, todas las torres de alta tensión. Tienen cables de los dos lados. Cuando se corta un cable, la estructura gira. ¿Por qué? Porque pierde lo que se llama el tiro de un lado y la estructura que está hecha de perfiles rota. ¿Y qué es lo que tengo yo garantizar? Que cuando se cortó un cable porque cayó un pino, cayó un avión, pegó un meteorito, vinieron los alienígenas, lo que sea, ¿qué tengo que garantizar? Que aunque se corte el cable, la estructura no se venga abajo. Es más, en el sur tengo, si después quieren les paso videos, de estructuras donde el corte de un cable más el viento hicieron que la estructura se retorciera y directamente a la basura y hacer una nueva. Pero cuando yo hago un diseño de una torre de alta tensión, por ejemplo, tengo que decir que en el caso que se corte un cable, esos perfiles soporten determinado valor de torsión sin romperse. ¿Se entiende por qué necesito conocer cómo actúa la torsión en perfiles? No es que los diseñe para, pero si llega a pasar, tengo que garantizar que porque se cortó un cable no tenga que reemplazar una torre entera de alta tensión. ¿Se entiende? Bien. Espero que sí. Entonces arrancamos con la teoría de torsión y sus fórmulas respectivas. Bien. Vamos a analizar las ecuaciones características.
Y entonces lo primero que tenemos acá es A sigma. ¿Cierto? Bien. Sigma, ¿qué posibilidades tiene de tener valores? ¿Cuánto vale sigma? 0. O, O variable. nah, Distinto. A distinto eso. distinto es 0. ¿Y distinto es 0 cómo puede ser? Constante Máximo, o variable. mínimo. ¿Constante o variable? Se me fue el constante. ¿Están de acuerdo? Un valor que no es 0 puede ser o constante o variable. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Bueno. Entonces vamos por partes. Si sigma fuera 0, esta ecuación se anula, esta se anula y esta se anula. Por lo tanto, mi objetivo va a ser demostrar, más allá de una duda razonable, que sigma no puede ser ni constante ni variable. ¿Qué pasa si sigma es constante? Supongo que sigma es constante. ¿La pongo fuera de la integral? ¿Sí o no? Sí. Porque es constante. ¿Puede valer 0 sigma? No. ¿Por qué? No. Porque ya Porque es dijimos que es constante. constante. Porque es constante. Vale 5, 8, menos 4, logaritmo hiperbólico de 29, lo que quieran. Cualquier valor menos 0. Es distinto de 0. Por lo tanto, si sigma no vale 0, y es un producto, porque tengo sigma por la integral diferencial f, ¿quién vale 0? El área, pero eso no es posible. Porque es una incongruencia físico-matemática. Por lo tanto, he demostrado, más allá de una duda razonable, que sigma no puede ser constante. ¿Qué pasa si sigma es variable? Por la validez de la ley de Hooke, digo que sigma es igual a ¿qué? Porque dijimos que valía la ley de Hooke, ¿no? Epsilon por E. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Cuánto vale E? ¿O qué es E? El Eso ahorita material. sería el material. E es el material. El material es acero, cobre, bronce, turrón de maní, lo que sea, pero es un valor que es constante. Por lo tanto, si sigma es variable, ¿cómo tiene que ser epsilon? Para Variable. mantener Variable. Si epsilon es variable, quiere decir que acá tengo un epsilon, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro, ¿cierto? Estos son distintos valores de epsilon, ¿cierto? Todos estos son valores de epsilon. ¿Qué pasa si epsilon es variable? ¿Qué pasa con la sección? ¿Qué pasa con la sección? Mi sección inicial era la roja. Cuando le aplico la torsión, mi sección queda en la forma marrón. ¿Qué tiene de particular? Negra, perdón. ¿Qué forma tiene la forma negra? Está todo deformado. Espachurrada se dice. Correcto. Deformada. ¿Y qué pasa si la sección se deformó? No cumple la ley de Coulomb. Exactamente, porque para eso enuncié la ley de Coulomb. La OU es una U. Coulomb. OU en francés es U. Coulomb. La ley de Coulomb. Por lo tanto, por la hipótesis de Coulomb verificada experimentalmente, el tipo hizo los ensayos y me garantiza que eso es cierto para pequeñas deformaciones. No hay ninguna posibilidad de que epsilon sea variable. Por lo tanto, sigma no puede ser variable y la única opción que me queda es El sigma sea igual a 0. correcto. Y entonces he demostrado que esta ecuación vale 0 porque la tensión es 0 y la tensión normal no tiene ninguna posibilidad de no tener un valor distinto de 0. ¿Ahí? Vamos con la otra señorita, tau. ¿Cuáles son las posibilidades de tau? Igual a 0, distinto a 0. Muy bien. ¿Y si fuera distinto de 0? Constante o variable. Perfecto. Vamos aprendiendo, ¿vieron? Ingeniero, Señor, disculpe, en le el disculpo. anterior, sí, en En el el anterior anterior, cuando, sí, sí, sí. cuando sigma era variable, yo no entendí, o sea, ¿por qué se deforma? ¿Sería por cómo es epsilon o Vamos de sea, vuelta. Sigma es la tensión normal. claro, Dije al principio que era válida la ley de Hooke. La ley de Hooke me relaciona. Perfecto que me preguntaste, pues seguro hay 10 que no entendieron y no se animan a preguntar. Así que te agradezco la pregunta.
Sigma, según la ley de Hooke, que es válida, para torsión vale la ley de Hooke, es sigma igual a epsilon por E. Como E es un valor constante material, si sigma fuera variable, para mantener la constancia de la igualdad, de un lado sigma, del otro lado epsilon por una constante, implica que epsilon debe ser variable. ¿Correcto? Para mantener la identidad matemática, si sigma es variable, epsilon debe ser variable porque no hay drama, E es constante. Siempre vale un número. Si epsilon es variable, quiere decir que las deformaciones de mi sección en algún lado serán mayores, y en otro lado serán menores, y en algún lado serán positivas, y en algún lado serán negativas. Y básicamente lo que va a hacer eso es que la sección se deforme de maneras diferentes y por lo tanto no se mantenga plana. Por no mantenerse plana la sección, no cumple con la hipótesis de Coulomb. Que Coulomb me garantiza que las secciones son planas. Entonces, de la única manera que puedo garantizar que la sección se mantenga plana es que epsilon sea constante. Como E es constante, epsilon por E, ese producto también es constante, sigma tiene que ser constante o cero. Sigma no puede ser variable. Y por otro razonamiento demostramos que sigma no puede ser constante, porque lo sacaríamos afuera integral, que implicaría un área cero. De todo ese análisis decimos la única posibilidad de sigma es que sea cero, y por ser cero, sigma me anula la ecuación 1, 5 y 6 y garantizo el equilibrio. Sí, sí, entendí. Ahora sí entendí Y si claro, no, porque, me volvés a preguntar las veces que haga falta. claro, Ah, claro, no, entonces, porque ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad, esto se complica mucho. Y después tienen que razonar, pensar y decir, ¿y por qué hice esto? Ah, no me acuerdo. Y yo le digo, por tal cosa. Ay, yo sabía, y ya sabía, pues si no sabías, ¿para qué te claro, servía? Lo que sería, sabías, ¿entiendes? Necesito claro, que entonces sería, entiendan. ya que el módulo de elasticidad es, o sea, siempre constante en el mismo material, Porque entonces, depende de un material. Yo estoy claro, aplicando la por torsión eso, ¿en dónde? ¿En el cobre, en el hierro, en el bronce? No estoy cambiando el material. Es claro, siempre el mismo material. claro, entiendo, por eso al epsilon ser variable hace que las deformaciones dejen de ser planas entre sí, planas. Exacto. Y entonces la Claro, sección, otra palabra que puedo usar es la sección se alabea y por lo tanto no se mantiene plana y entonces no cumple con la hipótesis de Coulomb. Es todo un razonamiento por el absurdo para demostrar que sigma, sí o sí, tiene que valer cero, no puede ser ni constante ni variable. vale, muchas gracias. No hay problema. Vamos a hacer lo mismo con tau. ¿Qué pasa si tau vale cero? Y acá tienen que hablar ustedes, ¿eh? Miren que yo tengo toda la tarde, hasta las 9 de la noche no tengo nada que hacer. ¿Qué pasa si tau vale cero? No existe momento. Te fuiste a la 4. Yo quería decir, la 2 y la 3 se satisfacen, ¿cierto? Si tau vale cero, la 2 es 0 y la 3 es 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y después dijo la señorita, no existe momento. ¿Y cómo yo voy a estudiar torsión si no tengo un momento torsor? ¿Se entiende? Desde un punto de vista matemático, las tau no pueden ser cero. Porque el momento torsor no puede ser cero, porque si el momento torsor es cero, ¿qué torsión estoy estudiando? Para que haya torsión tiene que haber un momento torsor. Al reducir al horizonte de la sección, aparece un vector momento contenido en el plano de dirección, cuya dirección es perpendicular a la sección y con el baricentro. O sea, ya la definición me dice que hay un momento torsor. Por lo tanto, matemáticamente tau no puede ser cero. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí, entonces porque Bien. siempre tiene que haber una torsión, simplemente sería, Y porque si estoy estudiando torsión, tiene que haber un momento torsor. claro. Bien. La otra pregunta que hago, que es más complicada para los alumnos aplicados, ¿qué implicancia física tendría decir en la ecuación 4 que las tau valen cero? Matemáticamente ya sabemos. ¿Y físicamente qué querría decir? ¿Solo hay esfuerzo normal? No, los normales recién dijimos que valen cero. Todas las sigmas valen cero. Multiplicación por torsión, las sigmas valen cero. ¿Qué quiere decir que las tau sean cero? Ven que estas son las cosas que tenemos que hacer hincapié, que les abren el panorama y la cabeza. Después cuando hagamos flexión es más complicado, va a ser un poquito más sencillo si entienden los razonamientos. ¿Qué pasa si las tau son cero?
desde el punto de vista físico, no matemático. Es rígido. ¿Y qué quiere decir que es rígido? O sea que no se deforma. ¿Y cómo no se va a deformar si el primer día, primera clase, dijimos que todos los cuerpos se deforman? Ahora tengo un cuerpo mágico. Le aplico torsión y no se deforman. ¿Qué cuerpo no se deforma bajo la acción de fuerzas? Ninguno. Correcto. Entonces, lo que quiere decir, y eso es lo que no está en el libro, y eso es lo que los convierte en seres humanos pensantes, que hacen la diferencia, es decir, ¿cómo? Si las tau son cero, las tau me provocan distorsiones angulares, que básicamente son deformaciones. Quiere decir que yo le pongo 1000 tonelámetros y el cuerpo no se deforma. Le aplico 100 millones de tonelámetros y el cuerpo no se deforma. Le meto toda la cantidad de tonelámetros que quiera y el cuerpo no se deforma. Y eso es mentira. Todos los cuerpos se deforman. Y lo que es peor, no se rompería nunca. Imagínense una tiza, yo la agarro de un lado y le aplico un momento torsor, y por más que aumente el momento torsor, si yo hago girar una tiza, la sostengo con la mano izquierda y la giro con la derecha, ¿se rompe o no se rompe? Sí, sí. ¿Por qué se rompe? Y ya. ¿Por qué se rompe? Porque le hizo un momento torsor. ¿Y qué pasó con la tiza? Se produjeron tensiones tangenciales superiores a los valores admisibles. Cuando la tiza aguantó todo lo que pudo, cuando no aguantó más, se rompió. Porque encima, como es un material llama plástico, no se deforma. Directamente se rompe. ¿Por qué se rompe una tiza? Porque las tensiones superaron, las tensiones tangenciales en este caso, superaron los valores admisibles. Entonces quiere decir que yo a una tiza mágica le podría girar toda la fuerza del mundo y no se rompería nunca. Entonces, matemáticamente las tensiones no pueden ser cero porque implicarían momento cero y contradice la definición. Pero físicamente quiere decir que un cuerpo sometido a torsión jamás se deformaría y jamás se rompería, lo cual es una incongruencia matemática. Por lo tanto, las tau no pueden ser cero. ¿Qué pasa si las tensiones tangenciales X, Y o XZ fueran constantes? El área sería cero. Lo que pasaría sería que, por ser un valor constante, lo saco afuera de la integral, y que tau fuera constante implicaría que el área es cero, lo cual es una incongruencia matemática. Muy bien, van aprendiendo el término. Quiere decir que, ¿cómo son las tau? En torsión, ¿cómo son las tau? Variable. Bien, y ahora, pam, pam, pam. Las tau son variables. ¿Están todos de acuerdo? Sí, ¿no? Ya demostramos que no son cero y no son constantes. Si la tau es variable, no vale cero. ¿Están de acuerdo? Si la tau es variable, no vale cero. ¿Hola? Podría en algún momento valer cero. No, 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 no. Si es variable, no vale cero. Porque si fuera cero, me daría la ecuación 4 cero. Entonces, si tau, sit down, si tau no vale cero, y el área no vale cero, la pregunta es, ¿cómo hago para multiplicar tau xi por diferencial f para que me dé cero? Si tau no es cero y diferencial f no es cero. Y en el final, ya saben que les voy a preguntar, tienen que ir anotando, ya me ahorro la pregunta en el final. ¿Cómo hago para que dos términos que no son cero, al multiplicarlos entre sí, me den cero? Puede ser que una parte del tau tiene que ser positiva y la otra negativa para que se anule. ¿Y eso es cómo se llama, mi joven amigo? Tau no es cero. El área no es cero. Pero tau es variable. Y entonces, si yo hago, por ejemplo, algo así, ¿correcto? Dijo Susana.
Si hago así y sumo la integral de 0 a L, ¿cuánto me da esta integral? Pero, ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Bien. Podría ser cuál otra forma, cualquiera, la que se me dé la gana, ¿cierto? Puedo hacer la función escalón. ¿Cuánto me da esta integral? La integral 0, 0. tal cual. ¿Y la función senoidal? También. También. Correcto. Sí. ¿Y cómo se llama entonces, así no dibujo tanta pavada, cómo se llama entonces esta distribución de tensiones? Porque es una distribución de tensiones. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama esta distribución de tensiones? Está fuera de la hoja, vieja. ¿Cómo se llama esta distribución así? ¿Es simétrica? Antimétrico. Antimétrica. Esa es la palabra exacta. Entonces, ¿van anotando o no van a ir anotando? Primero, en torsión solamente tenemos tensiones tangenciales. Ya demostramos que las sigma valen 0. Así que en solicitación por torsión solamente tenemos tensiones tangenciales. Punto 1. Punto 2. Su distribución a lo largo de, ¿en qué materiales se usaba? ¿En qué tipo de secciones usábamos las tensiones tangenciales? ¿En qué secciones? Miren la transparencia anterior. En secciones circulares macizas, en secciones circulares huecas, en secciones simplemente conexas y múltiplemente conexas. Quiere decir que cuando yo analizo la distribución de tensiones para una sección circular, ¿de dónde a dónde analizo? ¿De dónde a dónde analizo? ¿De dónde a dónde analizo? La distribución de tensiones para que sea 0. En todo el diámetro. A lo largo de un diámetro. Yo analizo a lo largo de un diámetro. Por lo tanto, en solicitación por torsión solamente tengo tensiones tangenciales que son antimétricas a lo largo de un diámetro, básicamente cualquier diámetro. Estamos con los 2 puntos. Son 4 cosas que tenemos que demostrar en torsión. Que las tensiones normales no existen, por lo tanto solo existen tensiones tangenciales, que su distribución es antimétrica, que son perpendiculares al radio y que su variación es lineal. Esas 2 cosas nos faltan. Tengo que pasar la página, por lo tanto les pregunto si hay alguna pregunta de por qué tiene que ser antimétrica la distribución. Tiene que ser antimétrica, pregunta examen, para cumplir con la ecuación 2 y 3 de que se anulan un término que no es 0 por otro que no es 0. Ninguno de los dos es 0, pero como es una integral, y la integral es a lo largo del diámetro, la suma, la integral es una sumatoria, nos da 0. O sea, y ahí es lo que estamos buscando también, que en la ecuación 4 de 0. No. La ecuación 4 nos va a dar la ecuación necesaria para saber cuánto vale tau máxima para una sección solicitada. ¿Correcto? Yo tengo que, en el momento torsor de datos, tengo que encontrar el valor máximo de tau, producido por ese momento torsor, y ese valor máximo de tau, ¿qué tiene que pasar? No me tiene que ni romper la pieza ni deformarla más allá del límite. Entonces, la ecuación 4 lo que me va a dar es el valor de tau, cuánto vale tau en función del momento que actúa. Pero para eso tenemos que mostrar otro par de cosas primero. Todos entendieron que las sigmas son 0 y que las
distribución de secciones tienen que ser simétricas. Bien, supongo que sí, si nadie habla. Bien. Sí, sí, se entiende. ¿Le podría hacer una pregunta sobre la otra cosa? Sí, mariposa. Dígame, señorita. Las secciones tubulares sobre las que vamos a trabajar tienen que ser de forma circular. Eso no me queda claro. Para las relaciones que vamos a trabajar. Porque usted es una purera. Las secciones son lisas o huecas. Huecas es una sección más y que un agujero. Después puede haber secciones que tienen una relación de SOR, que se llaman simplemente conexas, que podemos hacerse las claras. Claramente lo digo porque en la diapositiva anterior. En las secciones en las clases anteriores, perdón. Las diapositivas anteriores, ¿cuáles son las anteriores? Esa foto que tenía la... Está. Por ejemplo, le voy a crear la línea que por lo menos preguntan, me parece perfecto para saber si último. Una sección circular, ¿saben lo que es? Así está. Un hierro redondo. ¿Le hago un agujero o es hueca? Y esta es una sección simplemente conexa. ¿Correcto? Una sección simplemente conexa es una especie de sección de pared delgada que puede tener cualquier forma de contorno. No hace falta que sea regular o irregular. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Responde la pregunta o no? Sí, entendí. Bien, ahora lo vamos a ver igual en un ratito, así que no os angustiéis. Bueno, al iniciar la ecuación de equilibrio, supongamos que sigma es 0, tiene que ser un valor de variable, nos quedaría una sección, si, pum, sigma tiene que ser 0, lo que ya les expliqué. Y acá, tenemos que hacer otro dibujo. Vamos a suponer que esta sea una cara del elemento, ¿cierto? Esta es la cara. Vamos a hacer un invento a ver si sale. Esta sería la otra cara, ¿sí? Y ponele, si la puedo trasladar, no sé cómo se puede trasladar, pero vamos a borrarla, vamos a hacerla directamente acá. Vamos a suponer entonces que tenemos acá, que acá tenemos la otra cara, ¿cierto? No importa dónde, cómo, ni qué, ni por qué. Acá está la otra cara. ¿Se ve mi cilindro macizo de acero? ¿Se ve, no? El cilindro. Sí, sí. Bien. Otra pregunta, esas que hieren, que duelen, porque después quedan regulando y todo lo que creen que saben, se dan cuenta que no lo entendieron del todo. Si yo aplico en la cara que está original, ¿cierto? En esta cara pintada de negro, aplico un vector momento torsor. Ese momento torsor, por la regla de la mano derecha del vector, ¿qué dirección va a tener? Hacia la pantalla. Si yo pongo mi mano derecha y giro en sentido antihorario, mi dedo gordo, ¿para dónde apunta? Por afuera de la pantalla. Para afuera de la pantalla. ¿Todos lo ven o no? Si no, apoyen la mano sobre su pantalla en su... Ah, listo. Va hacia mi lado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Pregunto. ¿Ese momento torsor actúa en ese punto rojo? Sí. Hacemos la pregunta al revés. El vector mano derecha es saliente de la pantalla. Por lo tanto, el vector, la representación del momento está dibujado acá. ¿Se ve, no? ¿Sí o no? Sí. Yo lo podría haber dibujado, por ejemplo,
Esto lleva mucho tiempo, pero es tan conceptual. Yo lo podría dibujar el momento torsor así o no. Sí, sí, también. Sí, Donde se me dé la gana y como se me dé la gana. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que, y esto es lo complicado de entender, el momento torsor, ¿dónde me produce, ven las tensiones tangenciales? ¿Dónde me produce tensiones tangenciales? ¿En qué puntos de la sección? en todos. Absolutamente. Lo dicen con un miedo. ¿En todos? Sí, en todos los puntos. ¿Sí? En este punto rojo, en este otro punto, en este. ¿Estamos de acuerdo? En todos los puntos, el momento torsor actúa. El momento torsor actúa en este punto, ubicado sobre la circunferencia. Sí, sí, también. Bien. Ahora le pregunto al joven que dijo sí, sí, con una seguridad absoluta. Lo felicito. Cuando uno no sabe, tiene que mentir como si supiera, que se parece más creíble. El momento torsor actúa en ese punto. Ese punto, vamos a poner otro igualito por acá, otro más para que se entienda, ¿cierto? Otro por acá y otro por acá. Esos puntos que estoy dibujando, ¿a quién pertenecen? Esos son los puntos donde se producen las tensiones tau. La tensión tau en esos puntos y en todos los demás, producidos por el momento torsor. ¿Dónde están ubicados? A ver si en vez de a quién pertenecen. ¿Dónde están ubicados esos puntos? En el contorno. Que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama esa figura que delimita el contorno donde están ubicadas las tensiones? Circunferencia. Muy bien, muy bien. Circunferencia. Pues dijimos que la sección circular tiene una circunferencia. Y ahora la pregunta del $1.000.000. La circunferencia, la negrita del fondo, la celestita de adelante. La circunferencia, no miren otra cosa que la circunferencia. ¿Pertenece a la sección o pertenece al cilindro? A ambos. Correcto. Y ahora abran bien grande los ojos y escuchen. Después se lo demuestro. Cuando yo considero que el punto perteneciente a la circunferencia, este o el que sea, pertenece a la sección, este punto pertenece a esta sección, ¿correcto? Cuando yo considero que el punto pertenece a la sección, o sea que el punto pertenece a esta sección, ¿correcto? El valor de la tensión tau es máximo. ¿Sí? Este valor tiene una tensión que es máxima. En un ratito lo vamos a ver. ¿Dónde actúa el momento torsor? Empieza en el centro, ¿cierto? Y yo voy haciendo estos curvitas cada vez más grandes. ¿Hasta dónde las puedo hacer? ¿Hasta Hasta dónde la puedo hacer? circunferencia. Hasta la circunferencia. Quiere decir, y esto es tan complicado y tan difícil de ver, pero tan necesario que se los diga, la tensión tangencial máxima actúa en la circunferencia cuando la circunferencia pertenece a la sección. Porque el momento torsor que crea todo el despelote, el momento torsor solamente actúa hasta el borde de la sección, o sea, hasta la circunferencia. ¿Ven? En toda esta sección actúa el momento torsor. Cuando yo considero que la circunferencia, por ejemplo, este punto, que si bien está ubicado en la circunferencia, no
no pertenece a la sección, sino que pertenece al cilindro, en este punto, digamos, tiene dos implicancias, o pertenece a la excisión y también pertenece al desarrollo del cilindro. Cuando yo considero que este punto, y este punto, y este punto, y todos los puntos que se le dé la gana, ¿cierto? Como el momento torsor solamente basta en las líneas negras, se dice que la superficie del cilindro se encuentra libre de tensiones. Entonces, las tensiones acá, en lo que sería la superficie del cilindro, valen 0. Entonces, el momento torsor aplicado en el baricentro, acuérdense, aplicado al baricentro, tiene su régimen de acción hasta el borde de la circunferencia. Fuera del borde de la circunferencia, lo que sería la superficie del cilindro, no existen tensiones. Y eso lo van a ver porque ustedes sostienen una cara, ¿cierto? Giran hasta un máximo de 3 grados la cara opuesta y la superficie del cilindro se pegan unas fajitas, unas curitas, como unas curitas, que se llaman algo así como a centímetros de placa, que miden deformaciones, y ustedes ven que cuando giran el cilindro, la rotación de la cara produce una rotación, pero no hace que se deforme la superficie del cilindro, y por lo tanto, al no haber tensiones, no hay deformaciones, y se verifica de forma científica que la superficie del cilindro se encuentra libre de tensiones. Entonces, el punto crítico es la circunferencia, que a nosotros nos interesa verlo desde el lado de la sección, porque son las tensiones máximas, que son las que tengo que verificar, esas tensiones máximas, que no me rompan el elemento o no me lo deformen. Pero desde el punto de vista físico, la superficie del cilindro se encuentra libre de tensiones. Ahora lo vamos a ver un poquito más claro y después a ver si lo entienden o no. Bien. Solo existen tensiones tangenciales y tienen que ser antimétricas a lo largo de un diámetro, porque si no, no se satisfaría la ecuación 2 y 3. Lo que tenemos que decir ahora es que las tensiones normales, cuando yo tengo un eje, ¿cierto? La dirección de la tensión siempre, esto no lo quiero subrayar, pero ustedes subrayenlo, siempre es normal al diámetro considerado. Entonces le agregamos, primero lo decimos, después lo demostramos, solo existen tensiones tangenciales, son antimétricas, y lo que debe mostrar ahora es que tienen que ser perpendiculares con él, ¿no? Con buena voluntad ahí. Entonces, para cualquier valor de tensión, esta tensión, por ejemplo, este punto cuadradito negro que está acá, que se llama diferencial F, si se acuerdan el concepto de tensiones, decíamos que las tensiones tenían dos subíndices. El primer subíndice indicaba la cara normal al eje, y el otro, la dirección al eje paralelo. Por lo tanto, esta tensión que está en el elemento diferencial F, esta tensión, esa que está ahí, se va a llamar, si este es mi eje Z y este es mi eje Y, ¿qué eje tengo de punta entrando a la pantalla? X. ¿Y la dirección de esta tensión a qué sentido es? ¿Paralela al eje Y o al eje Z? El eje Z. Por lo tanto, esta tensión que estoy dibujando acá en marrón ocre se llama tau XZ. ¿Y esta? ¿Cómo se llama esta? Tau X. Tau XY. Y entonces, ¿qué dice esta expresión acá abajo? Y otra vez, arroz, ¿no? ¿Qué dice esta expresión? La tensión tangencial, solo hay tensiones tangenciales, son antimétricas, y lo tercero que voy a mostrar es que siempre son perpendiculares al diámetro. ¿Y ustedes ven que la marrón y la roja sean perpendiculares?
No, no. Ah, ¿por qué? Porque en realidad la que tiene que ser perpendicular es esta. Esta tiene que ser perpendicular. ¿Se ve o no se ve? Esta, en este punto, tiene que ser una tensión que sea perpendicular al diámetro. Y el diámetro es este. ¿Se ve o no? Ahora, para cualquier punto que considere, por ejemplo, pongo un punto acá, si trazo otro diámetro, ¿cierto? Esto no va a salir, pero vamos a borrarlo. Si pongo otro diámetro, vamos a agarrar un diámetro cualquiera, en amarillo. Un diámetro amarillo, ¿ven? Este. ¿Cómo tienen que ser todas las tensiones ubicadas sobre ese diámetro amarillo? Perpendiculares. Absolutamente de acuerdo. Tienen que ser perpendiculares. O sea que yo puedo tener, por decir un sentido, no tengo ni idea si es este sentido o no, vamos a suponer que esta tensión en ese punto vale eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es la orientación de esta tensión con respecto a mis ejes? ¿Cómo es? ¿Qué orientación tiene respecto a Z y D esta tensión marrón que puse ahora? Es igual al azul. No tiene ninguna orientación, ¿cierto? No, no. Cumple con la condición de ser perpendicular al diámetro. Entonces, ¿qué hago? La descompongo en esta y la descompongo en esta. Y esta sí es paralela a Z y esta es paralela a Y. ¿Se entiende eso o no? Sí se entiende. Y entonces les pregunto. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre escribir tau, esta tau, ¿cierto? Que va a estar a qué distancia del centro? ¿A qué distancia va a estar del centro? ¿Qué distancia hay de acá hasta acá? Este es el punto A. ¿Todos ven el punto A? El punto A que tiene un área diferencial F. ¿Lo ven el punto A y donde están actuando las tensiones? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Bien. ¿Qué distancia hay del punto A al baricentro? La raíz cuadrada de X al cuadrado, de Y al No, cuadrado no, más hay una distancia mayor o menor que R. menor. Menor que R. Entonces la vamos a llamar R chiquita. Un radiecito. Ese radiecito, ¿entre qué y qué valor varía? Entre 0 y R grande. Entre 0 y R grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, cuando yo escribí la fórmula de torsión, ¿qué decía la fórmula de torsión? Decía que el momento torsor, ¿a qué era igual? Ustedes tienen el dibujo, yo no lo veo. Era igual a tau xi, Por Z más tau XY. ¿correcto? Mírame. Tau xi, hijo de... Hasta ya estoy aprendiendo a dibujar, ¿eh? 20 años más y... No, ya me morí en mi inteligencia. Más... Tau XZ por I. Bueno, se me fue el carajo, no importa. Ya me pone nervioso. Tau secra x por i Por diferencial de. por Por diferencial de área. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy expresando... que estoy expresando el valor de las tensiones tangenciales en función de las coordenadas. ¿Coordenadas? Si se son Z, referidos a I. un par de ejes. Perfecto, pero ¿cómo se llaman las coordenadas cuando son referidas a un par de ejes? Cartesianas. ¡Correcto! Puedo escribir que el momento torsor es igual a la integral de ¿quién? En coordenadas polares. Una tau cualquiera, esta tau, multiplicada por R, o sea, por R cuadrado, diferencial F. Si este tau lo saco fuera de la integral y ahora les explico por qué, me queda
tau igual a R cuadrado por diferencial F. R chiquita, ¿cierto? R chiquita vale entre 0 y R grande. ¿Quién sabe qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Momento de inercia. Casi. Centrífugo. No, centrífuga a distancia a dos ejes. Inercia Momento polar. Inercia polar. polar. Momento inercia polar. Momento inercia polar, muy conocido como J polar, que para una sección circular maciza vale pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Valor tabulado. Bien. Y entonces, antes de entrar a considerar, que lo vamos a hacer ahora, el porqué de la perpendicularidad, ya tenemos la expresión matemática de cuánto vale la tensión tangencial. La tensión tangencial máxima, tau, igual lo vamos a ver ahora más prolijo, pero ya que vimos hasta acá llegamos, va a valer el momento torsor por un valor de R chiquita sobre este valor que acabamos de encontrar, que se llama JP. Y ahora les pregunto, ¿el momento torsor que actúa es constante o variable? ¿Vale lo mismo en toda la sección o tiene valores diferentes? Yo agarro un caño y lo giro. ¿El momento torsor que produzco es constante o variable? ¿Qué me dicen? Varía según el radio. No, eso es la tensión tangencial lo que varía. El momento torsor que yo le aplico es constante o variable. ¿Qué les parece? Yo agarro un cilindro, así, le sueldo una planchuela, así, soldada, ¿correcto? Y acá pongo un peso de 3 toneladas. Acá tengo una distancia en verde de 5 centímetros. ¿Cuánto vale el momento torsor en esta sección roja? ¿Cuánto vale? Esto está soldado. ¿Qué efecto va a producir esta fuerza hacia abajo en esta sección circular? ¿Qué esfuerzo va a producir? ¿Qué les parece? Va a quererse rotar a la sección. Va a hacer rotar. Vamos a suponer que acá la tenemos amurada. Va a tratar de rotar. Por lo tanto, va a aparecer un momento torsor. ¿Qué es un momento torsor? Una fuerza por una distancia. ¿Cuánto vale la fuerza? 3. ¿Cuánto vale el brazo? 5. ¿Cuánto vale el momento torsor? 15. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. ¿Es constante o variable ese número? Y si se aplica lo Constante. que Si no varía brazo, es constante. Pues sí. Sí. Actúa en toda la sección el momento. ¿Se acuerdan que dijimos acá
que el momento no importaba como yo lo dibujara, actuaba en toda la sección. Acá yo lo puedo dibujar así, o así más chiquitito, o más grande, y actúa en toda la sección. Por lo tanto, el momento 15 es constante. El momento torsor que actúa en una sección circular, maciza, hueca, simple, lo que sea, es un valor que es constante. Un eje de babión sometido a un momento torsor distante, es un momento constante. Si el momento torsor es constante, y les dije que el valor de JP, ¿cuánto valía? ¿Alguien anotó? Para una sección circular maciza vale pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Pi es constante. 32 es constante. ¿El diámetro es constante o no? Sí. Quiere decir que estos dos términos son constantes. Momento torsor y R. Y JP, perdón. ¿Están de acuerdo o no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Bien. Si momento torsor y JP son constantes, esto básicamente es que tau vale ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tengo ahí? ¿Ecuación de qué cosa? ¿Qué ecuación es esa? ¿La máxima? ¿Pero qué ecuación es? ¿E de x qué es? Una recta. Esto, la ecuación de una recta. Esta es la pendiente y esta es la variable. Entonces, ¿cuánto vale m? Una constante. Momento torsor sobre la p. Y x es mi variable r. Quiere decir cuando r sea ¿entre qué valor vale r? No me pregunto qué valor vale r. Cuando r vale 0, ¿cuánto vale la tensión? Cuando R quita el centro, vale 0. R0 es el centro de la sección, ¿cierto o no? Sí. ¿Cuánto vale la tensión en el centro? Cero. ¿Qué pasa cuando R chiquitita se me convirtió en R total, en R máxima? La tensión también. La tensión máxima. La tensión máxima. La tensión ¿y con qué ley de variación? Lineal. Lineal. Quiere decir que it means that la ley de variación de tensiones tangenciales va a ser así. En algún momento exacto. Perpendicular al radio, estas son todas perpendiculares, solo tensiones tangenciales y de valor antimétrico. Y ese es el resultado de la solicitación por torsión. Un diagrama de tensiones tangenciales, normales y antimétricas de valor máximo en la circunferencia. ¿Cuánto vale esta tensión acá? ¿Esta cuánto vale? Esa tensión que es la máxima vale una constante, momento torsor sobre JP, multiplicado por el radio máximo. Me está quedando demostrarles de dónde salió la cuestión de perpendicularidad. Y otra cosa que nadie me preguntó, y así vamos, es la siguiente. Cuando hicimos el razonamiento de las tau, ¿cómo tenía que ser tau? ¿Constante, variable o cero? Variable. 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 Quiere decir que esta tau es variable.
¿Cómo hice para sacarla fuera de la integral? Acá, afuera, si es variable. No podría haber hecho eso. ¿Está? Entonces, ahora les voy a explicar cómo hice para sacar la tau variable afuera y cómo hice para demostrar la perpendicularidad. O sea, les voy a explicar todo esto de vuelta, pero en forma un poco más prolija. Primero voy a mostrar por qué tiene que ser perpendiculares. Fíjense, si yo tengo una tensión cualquiera, ¿ven? Este es un diámetro, se ve que este es un diámetro, ¿no? Esta tensión dije que tiene que ser perpendicular. ¿Qué pasa si no es perpendicular? Si no es perpendicular, tiene esta componente. Si tiene esa componente de tensión, que no es perpendicular, estoy razonando como dice acá. Ahora el absurdo, si yo no la hiciera perpendicular, tendría una componente así, y obviamente otra componente así, que sería la descomposición de esta tensión tangencial. Esta no tiene drama, pero esta tensión tangencial celeste, sería, la voy a dibujar acá en este cubito, ¿ven? Acá. ¿Ven? Esta sería, debe ser solo una liñita para no hacer mucho despelote. Esta sería mi tensión tangencial orientada en cualquier dirección, en un cubito elemental diferencial, y la voy a descomponer en una, como esta, colineal con el radio, y en otra perpendicular al radio. Bien, y una vez que descompuse una colineal en una perpendicular, tendría esto. ¿Qué pasa si la tensión, esta tensión roja, qué pasa si esa tensión roja no fuera perpendicular al radio? Si no fuera perpendicular al radio, como es este caso, la descompongo en una perpendicular y en una colineal. ¿Qué pasa con esta tau xz cuando llego al borde de la circunferencia? ¿Qué pasa con esa tau xz cuando llego al borde de la circunferencia? ¿Ven el cubo acá? ¿Se ve el cubo dibujado o no? Sí. Sí, sí, se Ese ve. cubo tiene la dirección Y, la dirección Z y la dirección para arriba en X. ¿Correcto? Z, X, Y es mi terna de ejes. Este es el eje X. Quiere decir que acá tengo una tau XY y acá tengo una tau XZ. Si yo saco este cubito elemental, este cuadrito elemental, lo voy a hacer un poquito más grande acá, sí. Esta tau XY que está acá, esta tau XY, la voy a dibujar acá arriba. Díganme si entienden el dibujo. Esta es paralela a tau XY. Estoy agrandando, haciendo un zoom de este dibujo, ¿cierto? ¿Y acá quién actúa en esta dirección así? ¿Esta cuál es? Tau XZ. Sí, sí. Estoy haciendo un zoom del cubito abajo. ¿Quién pasa por la cara superior donde actúan las tensiones? Donde actúan esta tensión roja y esta tensión roja. ¿Quién actúa? ¿Quién pasa por acá? ¿Quién pasa por acá arriba? Por esta lista. Por esta lista acá. La circunferencia. Excelente. Esto en un infinitésimo es este pedacito de circunferencia. ¿Cierto? Desde B hasta acá. Este pedacito de circunferencia está acá en rosado en grande. ¿Qué decía el teorema de Cauchy? ¿Qué decía el teorema de Cauchy? Me quedé sin retorno.
¿Qué decía el teorema de Cauchy? Que las tensiones tangenciales concurren o se alejan con igual intensidad y sentido contrario a la arista definida por dos planos. A la arista definida por dos planos. ¿Cuál es en este caso la arista definida por dos planos? ¿Cuál ven que sea la arista definida por dos planos? Circunferencia. Correcto. ¿Y acá cómo está representado? ¿Cómo está representado ahí? Por el segmento rosado. Correcto. Si este es un plano y este es otro plano, ese punto que estoy acá gigantografiando está acá, es un punto infinitesimal, la circunferencia, este valor de circunferencia, es este segmento rosado. Por lo tanto, de acuerdo al teorema de Cauchy, si existiera esta tensión, en la cara externa, para restituir el equilibrio de Cauchy, tendría que existir esta tensión. Tendría que existir esta tensión, porque Cauchy nos indicó que las tensiones tangenciales concurren o se alejan de la arista definida por dos planos ortogonales. Pero la teoría de hoy, la que vimos hoy más temprano, nos decía ¿qué cosa? Nos decía la teoría que vimos hoy que la superficie del cilindro, o sea, toda esta parte, ¿cómo se encontraba? Sin tensiones. Por lo tanto, si no hay tensiones sobre la superficie del cubo, esta cara que está acá no puede tener tensiones. Por lo tanto, esta tiene que obligadamente, para que no existan tensiones, ser cero. Si ese es cero, este es cero, porque concurren o se alejan con igual valor. ¿Cómo logro yo que esta tensión, cualquiera, no tenga componentes en sentido del radio? Tiene que ser perpendicular. Entonces acabo de demostrar que en una segmentación por tensión en secciones circulares, macizas, huecas, simples o múltiplemente conexas, solo existen tensiones tangenciales, que su distribución es antimétrica y que sí o sí deben ser perpendiculares al radio. Que yo después las descomponga las componentes ortogonales, fenómeno. Pero la componente de tensión tangencial debe ser perpendicular al radio, o al diámetro. ¿Por qué? Por aplicación del teorema de Cauchy y listo. ¿Alguna pequeña pregunta? Bien. Parece que no alcanza con la teoría que yo les doy, sino que después deben en algún momento pegarle alguna pequeña mirada, leída o repasada. Porque acá, más allá de que se parece a la práctica, lo complicado es el final teórico. Bueno, el punto B, bla, bla, y acá explica que por el teorema de Cauchy tiene que ser cero. Otra condición sería la antimetría, que explica, esto lo pueden leer, no quiero perder mucho tiempo, también lo puedo leer, que las distorsiones angulares tienen que ser variables, no lo serían, entonces implicaría que por el concepto de antimetría tendrían que ser las tensiones tangenciales. Pero cualquiera de las dos explicaciones me sirve. En síntesis, solo tenemos tensiones tangenciales, tiene una distribución antimétrica y su dirección es normal a la radio. Bien. Esto básicamente sería el segmento BB', sería el segmento de la circunferencia exterior. Acá tengo el momento torsor. Esta es una demostración que yo ya dejé de usar, pero hay mucha gente que todavía en los finales me la demuestra y a mí me encanta que sepan más que yo. Acá tengo una sección. El momento actúa solamente de la circunferencia para adentro. Toda esta parte del cilindro, el cilindro exterior, se encuentra libre de tensiones. Y lo que hacemos es dejar fija la cara de abajo, dejamos fija la cara de abajo, y lo que hacemos es el punto B, llevarlo al B'. Entonces,
para poner en evidencia que BB' pertenece tanto a la sección como al cilindro, tomo puntos internos. Digo, entre A y A' tengo una rotación que se llama θ. Esta rotación es que el punto A, cuando B fue B', A fue A'. Como la cara de abajo está quieta, está firme, no se mueve, lo que hacemos acá es que el punto BB0 va a interceptarse con el B'. Y me va a formar este casi triángulo, ¿no? BB0, B'. Y lo mismo va a pasar internamente con A, A0 y A'. ¿Ven? Acá tengo un momento torsor que tiene un sentido, obviamente para que esté en equilibrio del lado contrario, tiene un momento contrario, y para independizarnos de la longitud, que es lo que nos va a importar dentro de un rato, por ahora no, voy a decir que la longitud es 1. Y lo que voy a hacer es comparar la deformación esta, θ, la rotación es un ángulo, con este valor gamma, que no es otra cosa que nuestra famosa distorsión angular, tau sobre g. Gamma es tau sobre g. Es en función de g, que es el material, y tau, que es la tensión que me produce el momento torsor, o sea, en función de la acción y del material, voy a tener la formación. Y lo que voy a comparar es cuánto vale este ángulo. Este ángulo vale que R chiquita, por θ, tiene que ser igual a R grande, por θ, porque es el mismo ángulo, pero también tiene que ser igual a gamma R por 1, porque este ángulo es en función de longitud. Bueno, de función de todo eso, obtenemos esto que se llama ángulo específico de torsión. Acá relacionamos que el segmento A' sea R θ, que tiene que ser aproximadamente igual a gamma R por 1. Y acá tenemos, esto está muy fácil explicado, y obtenemos esta expresión matemática. Yo esta parte, vuelvo a reiterarlo, lo salteo porque está puesto también el segundo procedimiento, que es este. Del primer procedimiento de comparar los ángulos específicos de torsión, y este se llama ángulo de torsión y este se llama ángulo específico de torsión, de comparar esos dos ángulos, esto no hay nada que solamente leer lo que llamamos, en θr es gamma R sobre R, gamma R sobre R, si R por θ es gamma R va a ser gamma R sobre R igual a θ, está todo escrito, no hay ninguna trigonometría básica, y obtenemos esta expresión. Esta expresión nos dice que la tensión tangencial máxima está en el borde. ¿Sí? La tensión tangencial máxima, ya lo vimos, va a estar en el borde. Acá no se ve todavía. Esa tensión tangencial máxima se produce en el radio máximo, o sea, en el borde de la circunferencia. Y entonces, a una distancia R cualquiera, voy a tener una tau sub R. Si R es 0, o sea, en el centro de la circunferencia, esto es una constante. Si R es 0, la tensión es 0. Si R es R máxima, R con R se va y esta tensión se convierte en la tensión tangencial máxima. Bien. La expresión que yo uso es esta, ¿ven? Yo digo, fíjense que es mucho más sencillo y lo vamos a usar para fricción, por eso ya me convencí de usar esta demostración, pero por usar cualquiera. La expresión de momento torsor que teníamos escrita era esta, ¿se acuerdan? Y eso, si yo lo escribo en coordenadas polares, va a ser siempre perpendicular, ¿cierto? Tau R por R, tau R por diferencial F. Y esto que voy a hacer ahora, que también voy a hacer en flexión y también voy a hacer más adelante en otras solicitaciones, es lo que se llama un artilugio matemático. Un artilugio matemático es escribir las cosas de distinta manera, pero que signifiquen lo mismo. Yo tengo acá una tensión, esta tensión, tau R, que es variable. ¿En función de qué varía este valor de tau R? A ver, ¿quién está entendiendo, siguiendo el razonamiento? R. Correcto. Si está en el centro, vale 0. Si está en el borde, vale máximo. ¿Estamos de acuerdo? Esta tau R es variable. No la puedo sacar fuera de la integral, que era lo que les decía hoy. Entonces, hago una trampita, o artilugio matemático, que es más elegante, y ocupo lo que les dije 1000 veces, triángulos semejantes. Digo, este valor cualquiera variable de tau R por R, ¿a qué tiene que ser igual? Y digo que a una distancia de radio 1, ¿cierto? Tomo un radio 1, vamos a suponer que desde este punto hasta este punto, tengo un 1, voy a usar una linita roja si ayuda,
a una distancia 1, supónganse que este valor vale 1. ¿Ven? ¿Se ve el valor rojo? Sí, se ve. Sí, sí. Bien. Para ese valor que tiene una distancia unitaria 1, el valor de la tensión la llamo tau asterisco. ¿Sí? O sea que este valor, acá, el violetita, se llama tau asterisco. Y entonces digo, para tau R, cualquiera, está una distancia R. Para tau asterisco, que es el rosadito, ¿a qué distancia estoy? 1. Correcto. Ahora hago un pasaje de términos. Y digo que tau R, ¿a qué es igual? A tau asterisco por R. Sobre 1. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí. Bien, ahora lo importante de esto no es que se vea. Lo importante de esto es que entiendan la significancia matemática. Porque esto es un artilugio matemático. ¿Qué es lo que dice acá? 6, 6. Se les explico. Si tomo ahora otra distancia 1. Si tomo una distancia 1. Ahí va, está roja, ¿no? Tomo una distancia 1 vertical así. Tomo una distancia 1 ahí. ¿Cuánto vale la tensión basada? ¿Cuánto vale la tensión basada? Esta. ¿Cuánto vale? ¿Vale lo mismo o no vale lo mismo que la anterior rosada? Y lo mismo tau asterisco R. Vale la tau asterisco. ¿Por qué? Porque el valor de la tensión tangencial es un radio. En el centro vale 0, en el borde vale máximo, y en todos los demás puntos el valor de la tensión, es función del radio. Entonces, si este radio rojo es 1, y este radio rojo es 1, y hago otro radio rojo que valga 1, para todos los radios de valor 1, ¿qué va a pasar con la tensión tangencial? ¿Qué va a pasar? Va a ser la misma. Va a ser la misma. Y eso es decir que va a una distancia 1, ¿cómo va a ser la tensión? Si siempre vale lo mismo. Constante. Y entonces, todo este despelote que hago es para decir que esta tau R, que es variable, la convierto en una tau asterisco que es constante, multiplicado por una R que es, ¿cómo? Variable. Correcto, tiene que ser variable para mantener la variabilidad de coso. Y entonces, en vez de tener y escuchen esto porque tienen que escribirlo y leerlo esta noche, y mañana a la tarde y mañana a la mañana. Estoy convirtiendo una magnitud vectorial, tau, variable, una magnitud que tiene dirección, sentido, que es variable, la estoy convirtiendo en una magnitud vectorial constante multiplicada por un escalar variable. Y R lo único que me puede cambiar es el signo, el número, pero no me puede cambiar ni el punto de aplicación, ni nada. Entonces, la genialidad matemática de esto es cómo convierto una magnitud vectorial variable en una magnitud vectorial constante, multiplicándola por un escalar variable. Y entonces reemplazo acá tau R, la reemplazo por R tau. Pero R tau es R por R cuadrado. Y tau ahora es constante, entonces la saco afuera de la integral. Y esto es lo que llamamos hoy momento de inercia polar.
Semana que viene vamos a hacer, o si podemos, lo mismo con flexión. Vamos a poner a una distancia unitaria la deformación y vamos a sacar una constante. ¿Se entendió el procedimiento matemático? Una magnitud vectorial variable, la transformo en una magnitud vectorial constante, genial, la saco para integral, multiplicado por un escalar variable, y el escalar que sea variable ni me tinga. Y entonces, de esta manera, es como que logramos definir la expresión del momento en función de, o sea, las tensiones en función de los momentos. Esto ya le dije que es JP. ¿Ven? Tau asterisco por JP. Vuelvo para atrás. Tau asterisco, ¿qué era? ¿Qué era tau asterisco? Tau asterisco era tau R sobre R. O sea, lo saco fuera integral, resuelvo el JP, lo vuelvo a reemplazar. Ahora tau asterisco es tau R sobre R. JP, saco, tau R me queda momento torsor por R sobre JP, y esta es la ecuación fundamental de la torsión. Con esa tensión tangencial máxima, ¿correcto? Yo puedo, primero, aparte de determinar que es la ecuación de la recta, porque el momento torsor y JP ya vimos que son constantes, R vale 0, vale R máximo, ahí tengo el 2. Con esa ecuación puedo dimensionar o verificar. ¿Cómo hago para dimensionar o para verificar? Para verificar el proceso de verificación, el proceso de verificación me dice que el máximo valor de tau debe ser menor o igual que el admisible. Por lo tanto, si yo voy a verificar, este valor, momento torsor por R sobre JP, tiene que ser menor o igual que el tau admisible. Menor o igual que un tau admisible. ¿Correcto? Menor o igual que un tau admisible. Este valor menor o igual que tau admisible. Y si quiero dimensionar, ¿qué voy a dimensionar? ¿Quién me dice que voy a dimensionar? La otra función. ¿Qué voy a dimensionar? Si tengo que dimensionar un eje, ¿qué voy a dimensionar? ¿Qué es lo que dimensiono cuando hago un eje? El diámetro. Correcto. Entonces, ¿cuánto vale tau máximo? Tau máximo va a ser, si estoy dimensionando, va a ser mi tau admisible. No me puedo pasar el tau admisible porque se rompe. Va a ser el tau admisible igual a momento torsor por R sobre JP. Momento torsor es el momento torsor. ¿El JP cuánto valía? Para una sección circular maciza, pi por diámetro a la cuarta sobre 32 y por diámetro a la cuarta sobre 32 por el radio. Y el radio es el diámetro sobre 2. Y entonces, si estoy dimensionando, digo que el diámetro es igual a 16 veces el momento torsor sobre el color pi por tau admisible. ¿Y qué me falta? La raíz cúbica. La raíz cúbica. Y ahí determino el diámetro necesario para que ese eje soporte esa tau admisible. Por lo tanto, la expresión general para las tensiones, en un ratito vamos a ver las deformaciones. ¿Correcto? Esta es la expresión general. Cada vez que tengan secciones circulares, macizas, huecas, simplemente con esas o múltiples con esas, tienen que aplicar esta fórmula. ¿Sí? 16 momentos torsor sobre pi por tau admisible raíz cúbica, o si están verificando que el momento torsor por R sobre JP sea menos igual que tau admisible. Como verán, es muy fácil. ¿Ven que es muy fácil? Es muy fácil, porque es una ecuación simple donde tengo una sola ecuación. O tengo que calcular que el valor de tau máximo no sea
o que el diámetro lo hace tal. ¿Dónde se va a presentar la complejidad en esto? Cuando tenga una pieza que aparte de torsión, tenga flexión en dos planos, tenga dos cortes y tenga axial. O sea, una misma sección, cualquiera, va a tener las 6 integrales. Un normal, dos cortes, un torsión y dos flexiones. Y lo que tengo que hacer ahí es superponer efectos, tomar convenciones, es decir, dónde sumo, dónde resto, dónde aplico el momento. Por eso necesitamos tener un conocimiento acabado, bien interesante, bien pulcro, de las solicitaciones simples para que cuando hagamos las solicitaciones complejas no se nos haga una embollera en la cabeza. Bien, 5 menos cuarto, podríamos hacer un recreo hasta las 5 y vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Les parece bien? ¿Un recreo hasta las 5? Ingeniero, una pregunta. ¿El 32 salió del momento de inercia polar? Correcto. El momento de inercia polar, si te fijas en la tablita de estática, JP, para una sección es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Ese es el momento de inercia. ¿Qué cosa? Polar, ¿cierto? Polar. ¿Cuánto vale el momento de inercia axial? El axial, si en vez de referirme al eje P, me refiriera a los otros dos ejes, ¿se acuerdan que teníamos el JP acá así? Pero podíamos tomar tau XZ y tau XY. Entonces, cuando el momento de inercia es respecto de los ejes axiales, este 32 en realidad es 64. Entonces, esto es JX, y como es un círculo, una circunferencia, lo mismo para JY. JX y JY valen pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Y el polar es sobre 32. Dale, gracias. ¿Alguna otra pregunta, gente? ¿Bien? Hacemos 5 o 10 minutos de recreo y a las en punto seguimos. Si están todos de acuerdo y les parece bien, y piensen un ratito, y si tienen alguna otra pregunta, me avisan.